que en esta guerra civil, eh, en este cambio de líderes, en esta gran confrontación, el que sí tiene un programa ideológico, el que sí tiene claro por qué lucha, es Zapata. O sea, hay una diferencia enorme entre las razones por las que se une a la revolución maderista. En el caso de Villa, es una relación personal con Madero, que de alguna forma lo abraza y lo absuelve, ¿no? Y lo inspira. Hay una relación casi filial. En el caso de Zapata, no. Zapata lee el plan de San Luis y encuentra en el artículo tercero del plan una mención importante a corregir las injusticias agrarias. Entonces, hay una afinidad allí, que después es traicionada por Madero. Y Zapata, desde un principio, desde 1911, establece el plan de Ayala, en donde hay toda una posición ante la tierra y ante los pueblos y la relación de los pueblos y las haciendas, ¿no? Y Zapata se mantiene absolutamente firme y claro en esta definición y la sostiene, aunque esté luchando contra Porfirio Díaz o contra Madero o contra Victoriano Huerta o contra Carranza. Y es esta perseverancia y esta claridad lo que eventualmente se incorpora a la Constitución en su artículo 27. Zapata es también una persona en la que acepta intelectuales orgánicos, personas, pues no solamente como Tilio Montaño, también como Sotoigama, como Palafox, como Gilardo Magaña, muchos más. O sea, hay un desarrollo ahí, o sea, aunque él no es una persona teórica, ¿verdad? Pero sí es un hombre sensible que absorbe y da cabida a mentes lúcidas, a personajes importantes. Eh, y además, él logra llevar a cabo sus reformas. Él logra en Morelos establecer estos principios justicieros por los cuales estaba luchando, ¿no? Entonces, eh, eso es en términos de su posición histórica. Ahora, desde un punto de vista icónico, pues Zapata es el ícono más importante en la historia de México después de la Virgen de Guadalupe, sin duda. Pero como no es una figura religiosa, eh, ha dado oportunidad a los artistas a poder hacer una gran cantidad de versiones de él. Pero su iconografía, su presencia, tiene una importancia que se refleja en toda la cultura mexicana. Hay que decir que digamos, esta iconografía inspira aún cuadros abstractos como este, el paisaje zapatista, que hace Diego Rivera en París. Y lo pintan todos, y cada quien lo puede pintar de manera distinta, ¿no? Aquí vemos el famoso mural que hace de Zapata Diego Rivera. Este es el que hace José Clemente Orozco. Vean qué imágenes tan distintas. Este es el de Siqueiros. Prácticamente todos los pintores mexicanos contemporáneos lo han pintado. Aquí vemos la imagen de Leopoldo Méndez. Algunos más modernos que otros. Esta es del México-canadiense Arnold Belkin. Hay también múltiples escultores y monumentos.
¿no? Aquí vemos un escultor contemporáneo y su versión de Zapata, un retrato que hace José Sacal de él, monumentos, pero también cine, obras maestras del cine mexicano como El Compadre Mendoza, están inspiradas en Zapata. El mismo atuendo, hay que decir que este traje de charro no era popular antes de Zapata. De hecho, era la forma en que se vestían los hacendados. Entonces, Zapata, al vestirse de charro, convierte este traje, que era un traje que tenía una connotación de clase, en un traje de tipo nacional, que se utiliza en el cine. Aquí vemos al Indio Fernández, pero pues prácticamente en todo el cine mexicano, en la literatura. Inspira infinidad de autores, en la música. Hay una gran cantidad de corridos dedicados a Zapata, pero aún aquella música que no habla expresa o específicamente de Zapata, el mariachi, por ejemplo, pues sería inconcebible sin el ejemplo de Zapata, la manera en cómo se viste un mariachi. En danza está la gran obra de Guillermo Arriaga, Zapata, ¿no? Donde nos muestra a la tierra pariendo a Zapata, una tierra encadenada, que le enseña a Zapata a plantar. Esta tierra encadenada después es liberada por Zapata, ¿no? Le quita las cadenas y cuando muere Zapata y regresa a la tierra. Pero vean ustedes cómo pues Zapata ha inspirado a México en su pintura, en su literatura, en su danza, en su cine, en su música. En su música y ciertamente en su política, ¿verdad? Porque el símbolo de Zapata, desde que lo vemos pintado en una barda o lo vemos reaparecer, ¿no? En la cultura mexicoamericana, o vemos murales de Zapata abajo de un freeway o en los centros urbanos hechos por artistas anónimos, o lo vemos como un símbolo del sindicato de trabajadores agrícolas, o inspirando a nuevos luchadores. Este es un cuadro de Alfredo Arreguín, otro gran artista mexicoamericano que fue incluida en la reciente exposición en Bellas Artes. Y aquí, bueno, vemos desde luego el movimiento zapatista. Yo recuerdo un día después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, estalla la revolución zapatista en el sur. Entonces, en todo eso está Emiliano Zapata. Y hoy vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de su lucha y de sus ideas, ¿verdad? Y de por qué es un símbolo tan importante en la cultura mexicana, tan vital. El momento, digamos, iniciático de Zapata. Zapata, pues, nace en pleno porfirismo, ¿verdad? Y su pueblo, Anenecuilco, pues era un pueblo que había sido desposeído por las grandes haciendas. Entonces, por siglos, los de Anenecuilco habían estado luchando en contra de las haciendas como la del hospital y otras, que le quitaban su tierra. Y entonces hay un momento determinante. Él había visto de niño, hay muy pocas imágenes de un Zapata anterior al revolucionario que todos conocemos. Pero bueno, dicen que en una ocasión Zapata llega a ver a su padre sufriendo por los abusos de las haciendas. Lo ve incluso, según algunos autores, pues al borde del llanto, ¿verdad? Entonces le promete que él va a impedir
esos abusos. Y entonces, él, pues, no era, pues, de los más pobres, queda huérfano, pero pues tenía una casa que era pues, una casa de adobe, y era famoso como pues criador de caballos. Él compraba y vendía caballos, tenía magnífica mano para educarlos, inclusive sus servicios eran muy solicitados. Y pues se vestía de manera impecable, ¿no? Elegantísimo siempre. Y se había involucrado en algunas de las luchas de su pueblo, pero esto es un asunto familiar. O sea, los antecesores de Zapata, tanto por el lado de su padre como de su madre, pues habían sido también teniendo esta tradición de lucha, ¿no? De luchadores sociales. Y, y entonces, en esta reunión del Comité de Ancianos de Anenecuilco, en donde pues reconocen los ancianos que ya no tienen la fuerza para seguir en la lucha. Y entonces lo eligen el representante del pueblo y, y le dan un cofre con los títulos de propiedad. Estas eran posiblemente cédulas que habían concedido desde la Nueva España, ¿no? Los virreyes, o sea, que les daban a los de Anenecuilco los derechos, los títulos de sus tierras. Y entonces Zapata hace gestiones por recuperar la tierra, pero todos sus esfuerzos son en vano. Y hay que decir que en los últimos años del porfirismo, o sea, siempre había habido haciendas, pero ahora era algo distinto, porque no solamente eran estas grandes haciendas, sino que había surgido la industria del azúcar. Y con los ferrocarriles que había hecho Porfirio Díaz, pues era posible exportar el azúcar. Entonces, Morelos, pues se había convertido en el tercer productor mundial de azúcar. Entonces, estos ingenios, pues necesitaban más y más tierras, y importaban más y más maquinaria para satisfacer esta demanda internacional del azúcar. Entonces, el abuso y el quitarle a los pueblos sus tierras se vuelve cada vez mayor, cada vez más intenso esto. Y como ya no hay tierras que comprar, pues los hacendados, que ahora pues son una mezcla de hacendados y empresarios, ¿no? Tienen todas estas grandes maquinarias, pues se valen pues de los gobernadores para quedarse con, con estas tierras. Entonces, pues cuando Zapata pide que le devuelvan las tierras y lleva los títulos y hace todo un razonamiento de por qué esas tierras le corresponden a ellos, pues la respuesta burocrática pues es fría, y la del dueño de la hacienda del hospital es insultante. ¿No? Llega a decir, bueno, pues si los de Anenecuilco quieren sembrar, que lo hagan en macetas. Entonces, esta actitud de despojo y de abuso y de arrogancia, pues había sido la característica. Y entonces Zapata invade las tierras de su pueblo. Y y hace todo un planteamiento, inclusive le informa a Porfirio Díaz, porque se daba
esta supuesta modernidad, ¿no? De que, pues esa es la necesidad de la industria, y entonces, bueno, vamos a hacer ahora ingenios, y pues si eso implica el sacrificio de los pueblos, pues así se hace. Pues no. Ahora bien, en cualquier otra circunstancia, si esta pequeña rebelión de Zapata hubiera ocurrido 2 años antes o 10 años antes, pues seguramente hubiera sido aplastada por los rurales de Porfirio Díaz de manera casi inmediata y automática. Pero aquí algo dramáticamente distinto había pasado. Porfirio Díaz, que llevaba ya, como hemos dicho, 30 años en el poder, le declara a un periodista americano, James Krillman, pues diciéndole que ya, pues ya no se piensa reelegir en 1910 y que México está preparado para la democracia, en fin. Este tipo de declaraciones las hacía Porfirio Díaz con bastante frecuencia, pero pues todo el mundo sabía que estaba hablando para el, para el mercado internacional, digamos. Pero ahora, pues la gente podía ver que el hombre era un anciano, ¿no? Tenía 78 años. Y entonces, estas declaraciones que a lo mejor también si las hubiera hecho hace 10 años antes no les hubiera dado importancia, cuando se publican en México, pues la gente piensa que de veras, pues Porfirio Díaz piensa retirarse. Entonces empieza a haber toda él mismo desata toda una serie de especulaciones, gente que quiere ser su vicepresidente. De hecho, Madero al principio lo que aspira es que sea ser el vicepresidente de Díaz. Y entonces, de pronto, pues le estalla una revolución que se da de manera casi espontánea. Y entonces Porfirio Díaz, pues tiene el acierto de saber que hay que irse. Y se va, renuncia y se va en un barco llamado el Ipiranga. Y entonces Madero, este joven hijo de hacendados riquísimos, que era una persona pues, bien intencionada, eh, había estudiado en el extranjero, dicen que era así medio espiritista, ¿no? Que consultaba la bola de cristal, ¿verdad? Eh, y bueno, este hombre que había, pues, como como dijo Porfirio, se había desatado al tigre, ¿verdad? Pues ahora, en menos de un año, o sea, todavía, digamos, realmente no había, su movimiento no se había completamente gestado, no tenía cuadros, era una coalición ahí, más o menos amorfa, ¿no? Y entonces, se encuentran Zapata y Madero. Y a Zapata le molesta el ver que Madero se reúne también con los hacendados y elude la discusión de la distribución de la tierra. Y en cambio, insiste reiteradamente en que se desarme Zapata, ¿no? Que su ejército lo desarme. Y entonces se da cuenta Zapata que para Madero, que incluso digo, lo llega a elogiar, lo llama integérrimo general, inclusive le llega a ofrecer hacerlo jefe de la policía. Pero vean, aquí hay un primer rompimiento. ¿Por qué? Porque claramente Zapata pues, pudo haber aprovechado y pudo haber tenido un puesto allí con Madero, ¿verdad? Pero Madero en realidad no quería cambiar el régimen, ¿no? Ir a introducir algunas reformas. No, era un cambio más bien de forma. Pero cuando Madero pues, se da cuenta de que
el reparto, pues no hay tal. Y no solo eso, sino que Madero, a quien habían llevado al poder los revolucionarios, pues ahora se rodea de porfiristas. Y, y llega un momento en que Zapata rompe con Madero. En el plan de Ayala se refiere a Madero 5 veces como un traidor. Y Madero, con todo y que pues, se dice de Madero que era un hombre muy bueno, etcétera, pero Madero nombra a un criminal llamado Juvencio Robles para que someta al zapatismo. Entonces, y al mismo tiempo se promueve en México, en la Ciudad de México, toda una campaña de desprestigio a Zapata, a quien se le llama el Atila del Sur, ¿no? Y aquí ven ustedes algunas de las formas en las que se referían a Zapata. Ahora, Madero, en su ineptitud e ingenuidad política, no solo se rodea de sus enemigos, sino que inclusive nombra a Victoriano Huerta como su protector. Pues Victoriano Huerta, desde luego, lo traiciona y lo asesina. Y da un golpe de Estado. Ahora, fíjense, al final del gobierno de Madero, había quitado a Juvencio Robles, había puesto a Felipe Ángeles brevemente, pero lo que hace Huerta es que vuelve a poner a este asesino en Morelos. Y Juvencio Robles, por cierto, estas imágenes son de un gran artista español llamado Antonio Sedano. Injustamente no fue incluido en la opción de Bellas Artes. Yo voy a usar bastantes de sus obras porque él ha dedicado toda su vida a pintar la Revolución Mexicana. Me encantan sus obras porque nos revela no solamente la fisionomía, sino también el carácter, ¿no?, de los personajes que pinta. Entonces, Juvencio Robles les decía, pues considera que todo el pueblo morelense es su enemigo. Y llega a decir, qué bonito sería Morelos sin morelenses. Y asume que todos son simpatizantes de Zapata. Entonces aplica lo que se llama la recolonización. Imagínense esto. Esto quiere decir que a la gente la arrestaban, pueblos completos, y los movían a otro lugar o de plano los deportaban para que trabajaran en condiciones de esclavitud en Yucatán y quemaban los pueblos. Entonces es un abuso. También practican masivamente la leva, que es agarrar a estos pobres muchachos, algunos de ellos adolescentes, y incorporarlos forzosamente al ejército. Aquí ven ustedes esta foto muy dramática donde ven estos soldados federales y ven ustedes son muchachitos, muchos de ellos víctimas, gente que se robaban, que sacaban de las casas. Había veces en donde secuestraban a todo un pueblo y después se llevaban a todos los hombres, los secuestraban para mandarlos al ejército, que mandaban al norte, y dejaban ahí a las mujeres y a las hijas a morir de hambre. Entonces, es una desolación. Cuando se habla del 1,000,000 de muertos de la Revolución Mexicana, yo me atrevería a afirmar que un porcentaje altísimo de ese 1,000,000 son campesinos zapatistas. Son mucho más que en el norte o en otras partes. Eso es el paisaje desolado que deja. Ahora, a pesar de la bestialidad de Juvencio Robles, un hombre, quiero repetirlo,
instalado primero por Madero, confirmado por Victoriano Huerta. Es decir, la política anticampesina, contraria a los pueblos, es una política porfirista que después continúa Madero y continúa Huerta. Y va a continuar Carranza también. ¿Ven? Entonces, a pesar de las agresiones salvajes contra el pueblo, pues Zapata sigue luchando y los campesinos también. Muchos de ellos, cuando ven que se acercan, las tropas federales huyen a las montañas y luchan sin parar. Es una lucha desigual porque, a diferencia de Villa, que tenía acceso a las municiones y las armas de Estados Unidos y que podía inclusive conseguir dinero, Zapata nunca tiene dinero. Siempre hay una gran limitación en los armamentos, siempre hay una gran limitación en las municiones. Casi todas las armas que tiene son armas que les ha quitado a los federales. Todo con un gran esfuerzo. Pero continúan en la lucha. Y al mismo tiempo, pues se han levantado, como decía yo antes, en el norte, los constitucionalistas, un movimiento alrededor de Venustiano Carranza en el que participan Álvaro Obregón, Pancho Villa y Pablo González. Y gracias principalmente a las victorias de Pancho Villa en Torreón y en Zacatecas, renuncia Huerta. Renuncia Huerta y y bueno, Carranza se mueve a la Ciudad de México, pero al poco tiempo se convoca a una convención. Y en esta convención, pues hay principalmente una alianza de las fuerzas populares, principalmente de zapatistas y de villistas. Y también hay toda una serie de personajes intelectuales destacadísimos, ¿no? Soto y Gama se convierte en el gran tribuno zapatista. Está también Lucio Blanco, Ángeles, desde luego. Zapata no va a la convención, pero y la convención adopta muchos de los artículos del plan de Ayala. Y entonces Carranza tiene que dejar, se nombra un presidente provisional, Eulario González, y entonces Carranza huye a Veracruz y Zapata y Villa entran triunfalmente a la Ciudad de México. Aquí vemos esta imagen, ¿no? con Eulalio, y está Villa de su lado derecho y Zapata de su lado izquierdo. También está Vasconcelos junto a Villa. Y esta es la famosa foto en el Palacio Nacional, que se supone Villa está en la silla presidencial. Y de los zapatistas, Manuel Palafox es un personaje controversial, pero muy inteligente. Se vuelve el secretario de Agricultura. Y entonces establece un banco agrícola, una fábrica de pertrechos agrícolas, en fin, escuelas de agricultura. Y por un breve espacio, vemos materializarse el sueño zapatista. Porque se hace toda una redistribución de la tierra en Morelos, respetando los usos y costumbres de los pueblos, sus títulos de propiedad. Se trae toda una generación de agrónomos de gran calidad,
Entre ellos está Felipe Carrillo Puerto, que después sería gobernador de Yucatán. Y es todo un proceso, digamos, de consulta, en donde se respeta lo que dicen los ancianos y se reconstruye totalmente el modelo. Inclusive Zapata intenta conservar algunos de los ingenios, eh, pero con una nueva dimensión. Entonces, este esfuerzo, hay que decirlo, eh, lleva a la práctica las ideas. El ideario de crear una nueva sociedad con valores distintos, con relaciones productivas distintas. Se establece, inclusive cuando vemos las descripciones que se hacen de esta sociedad, por ejemplo, Juan Sarabia tiene momentos muy interesantes donde dice, por ejemplo, que llegaba a las oficinas, a los cuarteles zapatistas, y era imposible saber quiénes eran los jefes y quiénes eran los subordinados, porque todos se vestían iguales. Y realmente se veía a la gente de todo tipo eh, tomando decisiones. Eh, eso desafortunadamente dura muy poco. Dura muy poco porque Villa es derrotado militarmente por Obregón en el Bajío, en las batallas de Celaya y después en León, cae la división del norte. Y entonces los carrancistas regresan, eh, regresan a la capital. Y pues tan pronto se instalan, pues el ataque y el asedio a los zapatistas se renueva. Y es difícil pensar que se podía llegar a algo peor que lo que había existido con Juvencio Robles, pero sucede. Porque los carrancistas, además de todo, son bandidos. Inclusive la gente se refiere a ellos como con sus uñas listas. O sea, eran estos generales inmorales, criminales, ladrones, que después gobernarían México. Entonces, ahora pone al señor Pablo González, otro asesino, tipo desgraciado, maldito. Y este señor es todavía peor que Juvencio Robles. Llega a pueblos, por ejemplo, y fusila a todos. En Nexo, por ejemplo, fusila a 126 adultos, 42 mujeres y 39 niños o algo así. O sea, la barbarie, las violaciones, los crímenes, los asesinatos, las quemas, los secuestros, ahora incontenibles, pero estos además son ladrones. Entonces, además, estos se roban las haciendas, se roban la maquinaria, se roban lo que pueden. Hay todo un gran mercado negro de todo lo que roban estos desgraciados. Criminales, asesinos. Y los zapatistas luchan, pero es una lucha terrible, ¿no? El zapatismo está aislado, casi no tienen armas. Villa ha sido derrotado. Eh, y pues Pablo González tiene 30,000 soldados bien armados que pues prácticamente eh, eh, pues convierten Morelos en un panteón. El último de los intelectuales orgánicos del zapatismo
es Gildardo Magaña. Este joven zamorano es es un gran negociador. No porque se diera, sino porque sabía encontrar las coincidencias. Y entonces Magaña trata de romper el aislamiento del zapatismo, trata de formar alianzas con otros revolucionarios. Piensa que uno de los problemas del zapatismo era este aislamiento. Y entonces, en esta búsqueda de alianzas, eh, llegan al cuartel zapatista noticias de una supuesta desaveniencia entre González y el coronel Guajardo. Y aquí es donde la historia es es a veces difícil de entender con absoluta claridad. O sea, no sabemos si esto ya era un plan que desde un principio tenían Guajardo y González, o si en efecto hubo un momento en que Guajardo pensó pasarse al zapatismo. El caso es que Zapata le manda una carta a Guajardo. Y esta carta es interceptada por González. Entonces, lo manda a llamar y le dice que no solo, González a Guajardo le dice que no solamente es un borracho, sino es un traidor. Y le enseña la carta. Y entonces lo obliga a cooperar con él. Esa es una versión. Otra podría ser que desde un principio estaban de acuerdo. Pero el caso es que Guajardo cumple con todo lo que le pide Zapata, ¿no? Había unos zapatistas que se habían traicionado y los ejecuta. Y entonces llegan a Chinameca, donde supuestamente le iban a dar municiones. Y se presenta esta guardia que le iba a hacer honores a Zapata y, y que lo ejecuta. Entonces, la muerte de Zapata, pues es un dolor espantoso, ¿no? La gente dice que, eh, las crónicas dicen que la gente llegaba y temblaba de llanto al ver el cadáver de Emiliano Zapata. Y González pues trata de presumir este crimen. Inclusive filma el funeral, hace que lo retraten, o sea, piensa que pues muerto Zapata también ha muerto el zapatismo, ¿no? Esta es la ropa de Emiliano cuando lo mataron. Y lo más aberrante son los telegramas entre Pablo González y Carranza, que lo felicita. Y no solo lo felicita, sino que promueve al asesino de Guajardo, lo hace general y le manda 50,000 pesos por su acción. Eh, pero ante el asombro eh, de Carranza y de González, Zapata no muere. Y no muere, no o sea, luego empiezan a surgir los mitos populares que decían, porque Guajardo le había dado un caballo, ¿no? Entonces que el caballo estaba caminando por el monte, o que lo habían visto, o que esa persona no era Zapata porque tenía una verruga, en fin, una serie de cosas. Pero Zapata no muere porque
porque como este maravilloso mural de Diego Rivera en Chapingo, fertiliza la lucha, vuelve a inspirar a muchos otros. Y la misma Constitución mexicana, en su artículo 27, retoma muchas de las propuestas zapatistas. Y después el general Lázaro Cárdenas lleva a cabo estos repartos agrarios, ¿no? Entonces, pues Zapata renace en el 68, renace en las marchas, renace en los pueblos y renace en el espíritu de lucha que alienta y inspira a todo un pueblo. ¿Qué les, yo pienso que estas palabras con las que iniciamos y terminamos esta conferencia son ciertas, ¿no? Son ciertas en el sentido de que Zapata viva Zapata.